Muy buenas a todos, mi nombre es Elías y soy la persona detrás de Save the Empire, Stop the Christian. En esta ocasión voy a comentaros las características principales del juego y cuáles fueron mis más grandes influencias. A grandes rasgos, Save the Empire se define como un juego de gran estrategia y 4x. Está ambientado en los últimos tiempos del Imperio Romano, con una carga histórica densa tanto en el lore como en los eventos. Tiene muchos matices de RPG en la forma que gestionamos nuestros personajes y las decisiones que podemos tomar y las consecuencias que tendrán. Decisiones que podrán ser éticas o moralmente cuestionables o delicadas, como ya se puede percibir desde un primer momento con el tema de la religión cristiana. Dada la dificultad del juego, la rejugabilidad es una parte importante, porque existe la posibilidad de muerte súbita si jugamos mal nuestras cartas. Así que cogemos todo esto y lo envolvemos con una serie de mecánicas y conceptos frescos e innovadores de los que estoy deseando poder presumir, o como yo suelo decir cuando hablo del proyecto, por jugadores y para jugadores. Dicho lo cual, es innegable la fuerte influencia que ha tenido para mí el estudio Paradox y su concepto de juegos de gran estrategia. He estado jugando muchos de sus títulos desde que era un adolescente y a día de hoy, solo entre Crusader Kings II y Stellaris, sumo más de 4.000 horas de juego. Por otro lado, siempre me he sentido atraído por los títulos que van más allá del blanco y el negro, los buenos y los malos, etc., implicando una alta carga de decisiones morales y éticas que te hagan pararte un momento a pensar antes de pulsar el botón de confirmar. En ese sentido, el estudio 11-bit ha jugado sus cartas de forma magistral con títulos como This War of Mine o Frostpunk. Por supuesto, los juegos de rol narrativos en los que las decisiones que tomes sí tienen consecuencias y sí marcan una diferencia, tanto durante el juego como a la hora del epílogo. Hay muchos casos a mencionar, pero si hay uno que viene a la mente de todos en los últimos años es sin duda The Witcher 3. También los juegos con un alto y riguroso contenido histórico, tanto en la ambientación como en los eventos y situaciones que se nos presenten. Aquí quiero mencionar al estudio Logic Artists, que me enamoró con Expedition Conquistador y estoy deseando hincarle el diente a su nuevo título Expedition Rome. La rejugabilidad o la posibilidad de empezar una nueva partida con una configuración de condiciones totalmente diferentes que nos presenta un nuevo desafío o simplemente más horas de diversión siempre me ha encantado. Y en ese caso quiero nombrar a Faster Than Light de Zap Games. Por último, pero no menos importante, unas mecánicas bien pensadas y con una base lógica detrás de ellas, a la par que una dificultad desafiante, siempre son un buen estimulante para que de verdad importe lo que hacemos y cómo lo hacemos. Dicho lo cual, no quiero concluir sin mencionar The Age of Decadence de Iron Tower Studio. Y eso es todo por ahora, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad, visitar la página web, las redes sociales, en fin, porque cada día durante la pre-campaña vamos a desbloquear nuevo contenido para ir enseñando más y más de Save the Empire, Stop the Christian, y no querréis perderoslo, ¿verdad? Bye.